En la caótica feria estatal de Minnesota, una niña de 7 años es derribada, raspada e intimidada después de ser separada de su madre entre la multitud. Nadie se detiene a ayudar. Pero recuerda una regla que le enseñó su madre. Si estás perdido, busca a alguien que lleve parches de motocicleta. Cojeando y cubierta de lágrimas, se acerca a un grupo de ángeles del infierno. Lo que sucede a continuación no solo reúne a una familia, sino que transforma un pueblo entero para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encantaría conocer tu opinión. La Feria Estatal de Minnesota fue una orquesta atronadora de color, movimiento y caos. Aquella tarde de agosto, un mar de gente se agolpaba entre las atracciones y los puestos de comida. El aire está cargado de olor a perritos de maíz, palomitas de maíz con caramelo y grasa de motor. Las luces de neón parpadeaban con un ritmo frenético en el cielo, pintando el mundo con destellos de azul eléctrico y rosa. Los gritos del planeador del cielo interrumpen la música country que resuena en los altavoces. Este no era un lugar para ser pequeño o lento. Pero Emily Gardner era ambas cosas. Tenía 7 años, medía un poco menos de 1,20 metros. Tenía rizos castaños salvajes recogidos con pinzas desiguales y una camisa a cuadros roja metida dentro de sus vaqueros descoloridos. Sus zapatillas, antes blancas, estaban opacadas por el polvo del verano. Un segundo estaba sosteniendo la mano de su madre y al siguiente ya no estaba. Un paso en falso, una onda descuidada en la marea humana. Emily había intentado gritar el nombre de su madre, pero su voz se ahogó en el rugido de la multitud. La gente pasaba rozándola, sin verla, sin detenerse, sin importarle. Ella se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio por un golpe en el hombro. Otro cuerpo la golpeó desde un costado. Un adolescente sale disparado de la salida de la casa de la risa. Ella se cayó. Sus rodillas rasparon con fuerza contra el asfalto. Su palma izquierda aterrizó en algo pegajoso. Quizás helado, quizás refresco, quizás ambos. Su algodón de azúcar, todavía agarrado en la otra mano, se estrelló contra el suelo, ahora aplastado y plagado de hormigas. El impacto la dejó sin aliento. Ella se quedó sentada allí por un segundo, aturdida, parpadeando por las lágrimas, parpadeando por el miedo. Y luego vino la risa. Había 3 niños, quizá de 10 u 11 años, parados cerca. Un niño la señaló y le dio un codazo a su amigo. «Oye, mira, el bebé perdió a su mamá». Se burló. Otra chica se rió disimuladamente. Incluso dejó caer su algodón de azúcar. «¿Qué bebé?» Emily no dijo nada. Le ardía la garganta. Sus rodillas palpitaban. Su labio tembló, pero lo mordió con fuerza para detener el sollozo. Ella no quería darles esa satisfacción. Al final los niños se marcharon, todavía riendo. La multitud no les prestó atención. Un payaso en zancos pasó haciendo malabarismos con bolos en llamas. Ni siquiera miró hacia abajo. Cerca de allí, un grupo de animadoras posaba para fotos bajo la noria. Nadie vio a la pequeña niña desplomada en el suelo, rodeada de desconocidos, de música fuerte y de la cruel indiferencia de demasiados pasos que pasaban a su lado. Ella se levantó lentamente, con una pierna temblando, ayudándose con un bote de basura para mantener el equilibrio. Sus rodillas sangraban, su cara estaba llena de lágrimas y suciedad, y había perdido un zapato en algún lugar entre la multitud. Su calcetín se aplastó cuando dio un paso. Fue entonces cuando recordó la regla de su madre. Rachel Gardner siempre había sido un poco diferente a las otras mamás de la escuela de Emily. Llevaba chaquetas de mezclilla en lugar de cardigans. Tenía un tatuaje de una brújula en la muñeca y nunca le dijo a Emily que la encontrara si alguna vez se perdía. «Si no encuentras a un policía», decía Rachel con su voz tranquila y seria, «busca a alguien con parches de motocicleta, especialmente si ves el nombre Hells Angels». Emily le había repetido eso a su maestra una vez durante un simulacro de seguridad y rápidamente la enviaron a casa con una nota, pero Rachel tenía sus razones. Ahora, tambaleándose ligeramente y agarrando su algodón de azúcar aplastado como si fuera una manta de seguridad, Emily miró a través del recinto ferial. Todo parecía demasiado grande, demasiado rápido, demasiado brillante, demasiado ruidoso y ella se sentía tan increíblemente pequeña. Un pánico lento se apoderó de sus costillas. No era del tipo que te hacía llorar. Fue peor.
El tipo que te hacía sentir invisible, como si el mundo pudiera tragarte y nadie lo notara. Se secó la cara con el dorso de la manga, pero solo consiguió manchar la suciedad y las lágrimas. Su algodón de azúcar goteaba al suelo como sueños derretidos. La gente todavía se movía a su alrededor como si no existiera. Una mujer le rozó el hombro y murmuró: «Cuidado, niña». Emily miró hacia arriba, buscando algo familiar. Un stand, un paseo, cualquier cosa. Fue entonces cuando lo recordó. Más temprano esa tarde, antes de que la multitud se juntara, ella y su madre pasaron junto a un grupo de motociclistas reunidos cerca de un bar oxidado llamado Rusty Spoke. Sus motocicletas brillaban bajo el sol moribundo, bestias de metal alineadas en fila, el cromo reluciente y los motores rugiendo bajo. La mayoría de los padres se acercaban a sus hijos cuando pasaban, susurrándoles advertencias en voz baja. Raquel había hecho lo contrario. Ella asintió hacia ellos con una pequeña sonrisa. Uno de los motociclistas asintió en respuesta. Emily recordó a ese hombre. Tenía una larga barba gris y un chaleco cubierto de parches extraños. Su pecho se apretó de nuevo, pero esta vez no con miedo, sino con esperanza. Una respiración temblorosa, luego otra. Se giró, entrecerrando los ojos para mirar las luces parpadeantes y la multitud hacia el rincón más alejado de la feria donde se encontraba el bar. Su calcetín izquierdo estaba empapado. Le ardían las rodillas. Su algodón de azúcar era un desastre, pero apretó los dientes y comenzó a moverse. El camino hacia el radio oxidado parecía un campo de batalla. La gente le golpeaba el hombro. Una mujer derramó limonada cerca de sus pies. Alguien maldijo en voz alta al tropezar con un cochecito. Pero Emily siguió caminando porque su madre le había enseñado algo que la mayoría de la gente nunca creería. Y ahora tenía que descubrir si era verdad. Pero Emily siguió caminando. Le dolían las piernas. Su calcetín producía un golpe húmedo contra el pavimento con cada paso. Sus rodillas raspadas palpitaban con cada golpe de la multitud. Los sonidos de la feria se confundieron. Risas, gritos, música lejana, el zumbido constante de voces. Pero nada de esto la alcanzó por completo. Su atención se centró en ese único recuerdo. El hombre de barba gris con parches, el que asentía a su madre como si compartieran un secreto. Cuanto más se acercaba al borde del recinto ferial, más cambiaba el ruido. La brillante alegría del medio del camino dio paso a un ritmo más oscuro. Riffs de guitarra resonando desde viejos altavoces. El ralentí profundo de los motores de motocicletas. El suave tintineo de las botellas detrás de una barra desgastada por el clima. El radio oxidado se alzaba justo delante, con su letrero de neón rojo parpadeando como si estuviera decidiendo si permanecer encendido o no. Fuera del bar, un grupo de motocicletas brillaban bajo luces de colores. A Emily las motos le parecían monstruos, grandes, ruidosas y vivas, pero no se dio la vuelta. Entonces ella los vio. Una docena de hombres y mujeres estaban hablando cerca de la acera, vestidos con chalecos de cuero negro desgastados y cubiertos de parches que ella no podía leer desde esa distancia. Algunos tenían tatuajes que se curvaban a lo largo de sus brazos como enredaderas. Otros llevaban gafas de sol incluso cuando el sol se ponía detrás de los árboles. Se rieron con risas profundas y estruendosas, con voces que parecían papel de lija y humo. El pecho de Emily se apretó. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si no fuesen las mismas personas? ¿Qué pasaría si la regla de su madre solo se aplicara a esa noche de hace mucho tiempo? Ella dudó cerca del borde del estacionamiento. Su pie descalzo se hundió ligeramente en un trozo de tierra. Su algodón de azúcar ya había desaparecido hacía rato. Tenía las manos arañadas y la cara manchada. Francamente, parecía como si toda la feria la hubiera masticado y escupido. Y luego llegó el golpe final. Una risa fuerte se escuchó detrás de ella. Allí está ella. Era el mismo grupo de niños que la habían acosado antes. No habían terminado. El chico más alto sonrió burlonamente. ¿Aún lloras por mamá? Él dio un paso hacia ella. ¿Estás perdido o simplemente eres tonto? Emily se giró y el pánico volvió a apoderarse de ella. Ella retrocedió hasta que su hombro chocó contra un grueso chaleco de cuero. El hombre se giró. Era él, el de la barba gris que le caía hasta el pecho. Sus cejas se fruncieron instantáneamente cuando vio su rostro surcado de lágrimas, la sangre en sus rodillas, el calcetín en un pie.
¿Tienes algún problema, pequeño? Preguntó, con voz profunda y áspera, pero no desagradable. Emily abrió la boca, pero no salió nada. Solamente un pequeño chirrido de aliento. Detrás de ella, el niño dio otro paso adelante. Ella no es nadie, hombre. Solo un bebé que se perdió. La cabeza del hombre corpulento giró bruscamente. Así es, dijo en voz baja y tranquila. De repente, el estacionamiento cambió de lugar. Como lobos que se despiertan del descanso. El resto de los motociclistas se enderezaron, entrecerraron los ojos y cambiaron de postura. La risa cesó. Todas las personas que llevaban chalecos de cuero se giraron para mirar al grupo de niños. Una mujer alta, con mechas plateadas en su cabello negro, cruzó los brazos lentamente y levantó una ceja. El muchacho ahora vaciló. La muchacha que estaba a su lado tiró de su brazo. «Vamos», susurró. «Vámonos». Huyeron y se desvanecieron entre la multitud como humo. El silencio volvió. Emily parpadeó y miró al hombre. Su rostro había cambiado. Los bordes se suavizaron. Las líneas alrededor de sus ojos se doblaron con preocupación mientras se agachaba a su nivel. Esta montaña de persona haciéndose pequeña para ella. «Hola», dijo suavemente. «¿Estás bien?» Su voz tembló. «Perdí a mi mamá». La mujer de cabello plateado se acercó. Sus botas resonaron silenciosamente sobre el pavimento. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Emily Gardner», susurró. «Mi mamá se llama Rachel. Tiene una chaqueta vaquera azul y el pelo oscuro». Los ojos del hombre de barba gris se iluminaron levemente. «Rachel Gardner», repitió, casi para sí mismo. «Es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo». Emily miró hacia arriba confundida. La mujer sonrió. «¿Y cómo llegaste aquí, Emily?» Ella tomó aire. «Mi mamá me dijo que si alguna vez me perdía y no podía encontrar a un policía, buscara a alguien con parches de motocicleta, especialmente si decían el Seychelles». El hombre parpadeó y luego sonrió. «Bueno, chico», dijo, «tu mamá tiene buenos instintos. Soy Hank. Ella es Clara. Ahora estás a salvo». Se puso de pie nuevamente y emitió un silbido tan agudo que pareció cortar el aire como una cuchilla. Inmediatamente todo el grupo de motociclistas se giró hacia él. Situación de padre desaparecido. Hank gritó. «Me llamo Rachel Gardner. Llevo una chaqueta vaquera y tengo el pelo oscuro. Esta es su hija». Abanico desplegado. Sin dudarlo, se movieron. Hank se volvió hacia Clara. «Quédate con ella». Clara asintió. «Siempre». Emily se sentó en el banco afuera del bar. Clara a su lado, cálida y sólida. En cuestión de segundos, los motociclistas desaparecieron, desapareciendo entre la multitud, separándose en parejas y grupos, escaneando las caras y llamando por radio. Clara puso una mano sobre la espalda de Emily, firme y tranquilizadora. «Hiciste lo correcto», dijo ella. La mayoría de la gente no recordaría algo así. Emily tragó saliva mientras observaba cómo los últimos chalecos de cuero desaparecían en la noche. Clara sonrió. «Pero tu mamá, ella no es como la mayoría de la gente». Y Emily, golpeada, agotada, pero ya no sola, sintió algo que no había sentido en lo que parecieron horas. Esperanza. Y en algún lugar entre la multitud, Rachel Gardner seguía buscando, y estaba a punto de encontrarse cara a cara con el pasado que nunca pensó que volvería a ver. Clara sonrió. «¿Pero tu mamá? No es como la mayoría de la gente». Emily se inclinó hacia el costado de la mujer. Su pequeño cuerpo temblaba con cada brisa que pasaba. El banco crujió bajo ellos y el rugido de la feria aún resonaba en la distancia. Pero allí, al borde del caos, todo se había calmado como el ojo de una tormenta. Clara mantuvo su teléfono cerca. De vez en cuando presionaba un botón y murmuraba actualizaciones al grupo de búsqueda. Su otra mano nunca abandonó el hombro de Emily. Mientras tanto, en lo profundo del laberinto de atracciones de carnaval y puestos de comida, Rachel Gardner se movía como una mujer poseída. Se abrió paso entre la multitud cerca de la Casa de la Risa, sus ojos escaneando a cada niño, cada camisa roja, cada destello de rizos castaños. Su voz estaba entrecortada por gritar. «Emily. Emily». No hay respuesta. Le ardía la garganta y le temblaban las manos. Ella ya había revisado cada atracción cerca de la entrada,
Había detenido a 2 vendedores de comida y le había rogado al vendedor de algodón de azúcar que vigilara a una niña a la que le faltaba un zapato. Pero Emily no estaba en ninguna parte. El pánico se había transformado en algo más oscuro. Culpa. El tipo paralizante. La mente de Rachel se llenó de imágenes del peor de los casos que ella luchaba por eliminar. Ella estaba allí, a solo unos metros de distancia cuando sucedió. Un segundo de descuido y una pérdida de control. Y ahora dobló una esquina cerca de la inclinación para darse la vuelta y vio un uniforme. Un oficial de policía se encontraba perezosamente parado junto a un puesto de limonada, charlando con un trabajador del carnaval. «Oficial», gritó, corriendo hacia él. «Mi hija está desaparecida». Se giró con un suspiro, su expresión ya molesta. «Señora, vaya más despacio». «¿Qué pasó?» «Tiene 7 años», dijo Rachel sin aliento. Su nombre es Emily. Cabello castaño, camisa roja jugada, jeans. Nos separamos cerca de la Casa de la Risa hace unos 40 minutos. He buscado por todas partes. No puedo encontrarla. El oficial entrecerró los ojos como si no estuviera procesando completamente la información. Dijiste el color de la camisa de Emily. Rachel apretó los dientes. Cuadros rojos. Ella tiene 7 años y un zapato. Probablemente ya esté muerta de miedo. Finalmente, lentamente, tomó su radio. Emitiremos una alerta, pero honestamente, señora, los niños se alejan todo el tiempo en estos eventos. No es raro, la mayoría aparece cerca de los puestos de juguetes o camiones de comida. Ella lo miró fijamente. No lo entiendes, mi hija es inteligente. Ella no se quedaría simplemente deambulando. Ella sabe qué hacer si algo sale mal. Ella lo sabe. Claro, señora. Estaremos atentos. Rachel no esperó al resto. Ella se giró bruscamente, disgustada por la indiferencia. Ella se abrió paso entre la multitud y la adrenalina volvió a aumentar. Entonces, con el rabillo del ojo, vio movimiento. Una gran figura se movía a través del mar de gente como un tren de carga atravesando la niebla. El chaleco de cuero la golpeó como un recuerdo, el parche brillando bajo las luces de la feria. Una calavera en llamas envuelta en alas de ángel con el capítulo de Minneapolis de El Ángel bordado en un arco audaz. Rachel se quedó congelada. Él también la vio. Su rostro se iluminó con algo parecido al alivio. «Rachel Gardner». Él preguntó. Ella se quedó mirando. «Sí». «Espera, ¿cómo has visto a mi hija?» «Ella nos encontró», dijo simplemente, sacando su teléfono mientras le hacía un gesto para que lo siguiera. «Está con Clara. Sana y salva. Tus hijas son sensatas y recordaron exactamente lo que le enseñaste». Las piernas de Rachel casi cedieron. Ella se obligó a moverse y lo siguió mientras él se abría paso entre la multitud. «Estás con los ángeles del infierno». Él soltó una pequeña risita. «Todavía lo soy. Mi nombre es Hank. Probablemente no me recuerdes, pero yo te recuerdo a ti». Rachel parpadeó. Su mente dio un vuelco como si hubiera tropezado con un hilo largo y enterrado. Y de repente recordó la lluvia, la carretera vacía, el coche averiado en la Ruta 35, hacía 11 años. Tenía 3 meses de embarazo, estaba magullada, temblando con una chaqueta vaquera que no podía detener la tormenta. Y entonces se oyó el rugido de las motos, los faros apareciendo como ángeles en la oscuridad. Se habían detenido, una docena. Una trabajaba bajo el capó de su coche. Otras 2 estaban de pie mirando hacia la carretera con los brazos cruzados, y una mujer alta y segura de sí misma se había sentado a su lado en el asiento trasero, limpiándose suavemente la sangre de la sien con una manga. Recordó ese apretón de manos, esa voz. «Sea lo que sea de lo que huyas, nunca tienes que volver atrás». Clara Rachel susurró casi para sí misma. Ese era su nombre. Hank sonrió sin mirar atrás. Todavía lo es. Al doblar la esquina cerca del límite del recinto ferial, Rachel los vio. Clara sentada alta y tranquila en el banco y junto a ella, Emily. La pequeña saltó en cuanto sus miradas se cruzaron. «Mamá», gritó, lanzándose hacia adelante. Rachel la atrapó en medio de la carrera, cayendo de rodillas y atrayendo a su hija hacia sí. Emily se aferró a ella como si no fuera a soltarla nunca más. «Tenías razón», sollozó en su pecho. «De verdad me ayudaron. Fueron amables e hicieron que los chicos malos se fueran, y ni siquiera gritaron».
Rachel la abrazó más fuerte. ¿Recordaste lo que te dije? Emily asintió furiosa. Dijiste que si no podía encontrar a un policía, encontraría a los motociclistas, y así lo hice. Los encontré. Vinieron enseguida. Rachel levantó la vista entre lágrimas y cruzó miradas con Clara. Había pasado más de una década, pero la mujer no había cambiado mucho. La plata que ahora se extendía sobre su oscuro cabello solo la hacía parecer más fuerte, más sólida de alguna manera. Clara dio un paso adelante. «Eres la enfermera», dijo suavemente. En aquel entonces, la Ruta 35, preñada, magullada. Rachel se rió entre sollozos sin aliento. «Y tú eres la mujer que me dijo que no tenía que regresar. Nunca te olvidé». «Bueno», Clara sonrió, con los ojos arrugándose. «Parece que has transmitido esa confianza a la siguiente generación». Detrás de ellos, el oficial Simmons se acercó desde la multitud, con el ceño aún grabado en su rostro. «Señora», llamó con rigidez, «¿está todo bajo control aquí?» Rachel se giró, con un brazo todavía alrededor de Emily. «Todo está bien, oficial». Simmons miró el círculo de chalecos de cuero que los rodeaba. Rachel no lo dudó. «Sí, ellos. Encontraron a mi hija en menos de 20 minutos. Se movieron como un equipo de búsqueda y rescate. Fueron amables y no perdieron el tiempo culpando a los padres». El oficial se movió incómodo. «Bueno, me alegro de que haya funcionado». Dirigió una última mirada hacia Hank y Clara, luego se giró y desapareció entre la multitud. Hank se rió entre dientes. «Algunas cosas nunca cambian». Rachel miró a su alrededor y vio cómo los motociclistas habían formado un perímetro silencioso. No solo estaban observando, estaban protegiendo a su hija. «Déjanos acompañarte hasta tu auto», dijo Hank, mientras señalaba a otros dos. «Se está haciendo tarde para el pequeño». Rachel asintió, atrayendo a Emily más cerca. Y mientras iniciaban su caminata, madre e hija, rodeadas de un círculo silencioso de cuero y cromo, la seguían unas escaleras curiosas. Algunos susurraban, otros miraban fijamente. Pero no todas las miradas eran sospechosas esta vez. Un hombre que estaba parado junto a un carrito de limonada entrecerró los ojos, pensativo. Su nombre era Walter Finch, y mañana todo. Lo que creía saber sobre los ángeles del infierno estaba a punto de cambiar. Walter Finch los vio irse. La niña con sus rodillas raspadas y ojos muy abiertos, la madre aferrándose fuerte y los motociclistas caminando en perfecto orden como una guardia de honor silenciosa. La imagen permaneció en su mente toda la noche durante la limpieza final en el restaurante de Betty, durante el tranquilo viaje a casa e incluso cuando cerró y apagó las luces. Había algo en ello que se le pegaba. Había dirigido este restaurante durante 32 años, había visto pasar a los turistas y había visto cómo la ciudad cambiaba una y otra vez. Siempre le había dicho a su personal de pesas que estuvieran atentos cuando los motociclistas llegaran a la ciudad. Especialmente los ángeles del infierno. No por algo que habían hecho aquí, sino por lo que la gente decía que habían hecho en otros lugares. Rachel Gardner había entrado en su restaurante cientos de veces desde que regresó a Stillwater, siempre con su pequeña hija a cuestas. Él nunca imaginó que ella sería del tipo que le sonreiría a un motociclista, y mucho menos que le enseñaría a su hijo a confiar en uno. A la mañana siguiente, el restaurante de Betty estaba abarrotado. Como de costumbre, la feria estatal siempre atraía a familias, vendedores y visitantes de otras ciudades que buscaban café real y huevos que no salieran de un puesto. Rachel y Emily entraron silenciosamente y se sentaron en su asiento habitual cerca de la ventana. Emily llevaba un conjunto nuevo, un vestido amarillo y una chaqueta vaquera, pero aún así caminaba con una ligera cojera. Walter acababa de servirse una taza de café nueva detrás del mostrador cuando la campana sobre la puerta volvió a sonar. El restaurante guardó silencio. Cada tenedor se detuvo en el aire. Hank entró primero. Su enorme figura hacía que el marco de la puerta pareciera demasiado pequeño. Detrás de él venía Clara y luego otros dos motoristas con chalecos cubiertos de parches y nombres. No dijeron ni una palabra, se quedaron parados por un momento, escaneando la habitación como si no estuvieran seguros de si habían cometido un error incluso al entrar. Rachel se puso de pie y saludó. «Por aquí». Eso rompió el silencio. Los motociclistas se dirigieron al stand, con la cabeza en alto,
pero claramente conscientes de que todas las miradas lo seguían. Hank se deslizó en la cabina junto a Emily, quien inmediatamente sonrió radiante. «Buenos días, cariño», dijo bruscamente. «Lo estamos haciendo muy bien», respondió Emily orgullosa y en voz alta. «Le conté todo a mi maestra», rió Rachel suavemente. «Solo queríamos darle las gracias una vez más como es debido». Walter estaba de pie detrás del mostrador, con la cafetera en la mano, mirando fijamente. Todo su instinto le decía que no se metiera en aquello. Pero esa foto de anoche, la muchacha, el círculo de motociclistas y los rostros atónitos de la multitud seguían apareciendo en su cabeza. Se acercó lentamente. Los motociclistas miraron hacia arriba. Sus posturas se tensaron como preparándose para lo habitual, pero Walter simplemente se inclinó y llenó cada una de sus tazas con café. «Escuché lo que hicieron anoche», dijo en voz baja pero firme. «Encontrar a la niña, protegerla». Clara sonrió levemente. «¿Hacer lo que cualquiera haría?». Walter negó con la cabeza. «Nadie. La mayoría habría seguido caminando». Dejó la cafetera en el borde de la mesa. «El desayuno corre por cuenta de la casa». Desde el mostrador, el agente Simmons frunció el ceño, curvando los labios mientras sorbía su café. «Cuidado, Walt», dijo tan alto que la mitad del comensal lo oyó. «De repente, tendrás una fila de motos afuera asustando a tus clientes habituales». Walter se giró lentamente. «Me pareció que esta gente era mejor encontrando a un niño perdido que otros que podría mencionar». Simmons se sonrojó, dejó un billete de 10 en el mostrador y salió sin decir nada más. Pasó un segundo, luego otro, y de repente el ambiente cambió. Una mujer en la mesa de al lado se inclinó. «¿Esa es tu niña?», le preguntó a Raquel. «¿El que encontraron?». Rachel asintió. «Mis nietas tienen más o menos esa edad», dijo la mujer en voz baja. «Si alguna vez se perdiera, rezaría para que alguien como ellos la encontrara». Clara se giró. «Dile que busque los parches», dijo con un guiño. «Cuidamos de los niños». La conversación se extendió como el jarabe en un plato caliente. Una a una, la gente se fue acercando al stand, algunos tímidamente, otros con genuina calidez. Un camionero se ofreció a pagar la gasolina del motociclista. Un padre de 3 hijos estrechó la mano de Hank. Incluso la anfitriona adolescente, que una vez puso los ojos en blanco cuando entraron los motociclistas, trajo jarabe extra y no cobró por ello. Mientras comían tocino y huevos, Rachel contó la historia. Toda la historia de aquella noche de hace 11 años en la Ruta 35. Sobre los moretones, la lluvia, el coche que no arrancaba, cómo le arreglaron el motor, le dieron dinero para un motel y le hicieron un muro para que su ex no pudiera encontrarla. «Después de eso fui a la escuela de enfermería», dijo. «Ahora trabajo en el hospital de veteranos. Quizás he tratado a algunos de tus hermanos sin siquiera saberlo». Hank asintió. «No me sorprendería. Muchos veterinarios viajan con nosotros». Clara agregó. «De hecho, vamos camino a Charleston el próximo fin de semana. Participaremos en el programa de TEP del VA. Con 50 bicicletas recaudamos 30,000 el año pasado. Walter ahora está cerca con tazas rellenas». Hank sonrió. «De todo el estado». Eso no coincidía con ningún titular que Walter hubiera leído jamás. Cuando retiraron los platos, el ambiente en el restaurante de Betty había cambiado. Las escaleras se habían suavizado. La tensión se había desvanecido. Algo tranquilo y real había tomado su lugar. Comprensión tal vez, o el comienzo de ella. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Hank mientras él le contaba lo que significaba cada uno de los parches de su chaleco. Ella escuchaba como si le estuviera leyendo un cuento de hadas, y desde un rincón, Walter lo observaba todo, reescribiendo en silencio cada suposición que había mantenido durante 3 décadas. Porque a veces basta un pequeño momento para cambiar la manera en que todo un pueblo ve. Y resultó que el cambio apenas había comenzado. Al parecer, el cambio apenas había comenzado. 3 semanas después, el restaurante de Betty se veía un poco diferente. El viejo cartel de la entrada había sido recientemente repintado y debajo del clásico Betty's en cursiva se había agregado una línea más pequeña en letras claras y nítidas. Todos son bienvenidos. El estacionamiento había sido remodelado para incluir unos pocos espacios claramente marcados para motocicletas y ningún cliente habitual se había quejado. En todo caso,
Ahora acudía más gente los fines de semana, atraída por algo que no podía identificar con exactitud, algo más cálido, más humano. Rachel y Emily mantuvieron su ritual del sábado por la mañana. El mismo stand, las mismas sonrisas, pero ahora rara vez estaban solos. Hank a menudo se unía a ellos, a veces Clara, a veces otros del capítulo que se habían convertido en caras familiares en la ciudad. Lo que antes generaba una silenciosa sospecha, ahora provocaba gestos de reconocimiento e incluso algún que otro saludo con la mano. No era solo Betty Dainer. Cuando el techo de la anciana señora Peterson comenzó a tener goteras después de una tormenta, fue un grupo de ángeles del infierno el que apareció ese sábado con escaleras, lonas y mucho esfuerzo. Nadie preguntó por qué. Simplemente trabajaron. Una semana después, 6 de ellos se ofrecieron como voluntarios para manejar la parrilla y montar carpas para la recaudación de fondos de la escuela primaria. No pidieron pago, simplemente sonrieron y dijeron: díganle a los niños que tengan cuidado con los parches. Emily ahora llevaba su propio chaleco de mezclilla pequeño. Clara lo había cosido a mano. En la parte posterior, en hilo blanco, había un único parche protegido por la familia Road. Lo llevaba con silencioso orgullo, especialmente cuando entraban a Betty's y los clientes habituales la saludaban por su nombre. Un sábado, Emily estaba sentada en un taburete en el mostrador, enfrascada en una conversación con Hank sobre motocicletas, cómo funcionaban, qué tan ruidosas eran, cuál tenía el cromo más brillante, cuando Walter se deslizó en la cabina junto a Rachel. Bebió un sorbo de su taza antes de hablar. Nunca pensé que vería este día, dijo, señalando con la cabeza hacia las mesas dispersas llenas de motociclistas y lugareños que charlaban como viejos amigos. Solía apretarse el cinturón cada vez que esos chalecos pasaban por la ciudad. Rachel sonrió. La gente suele ser más de lo que parece. A veces solo hace falta el momento adecuado para verlo. Walter asintió lentamente, como una niña perdida en un carnaval. Exactamente. Hubo una pausa entre ellos. Cálido. Fácil. Sabes, dijo Rachel después de un momento, la escuela de Emily celebrará el Día de las Profesiones el mes que viene. Están buscando invitados con trabajos interesantes para que vengan a hablar con los alumnos de segundo grado. Walter levantó una ceja. ¿Estás pensando lo mismo que creo que estás pensando? La sonrisa de Rachel se hizo más profunda. Creo que algunos niños podrían beneficiarse al conocer a las personas reales detrás de esos chalecos de cuero. Él se rió entre dientes mientras bebía. Eso sí que sería algo. Un mes después, el aula de segundo grado de la escuela primaria Stillwater era un hervidero de conversaciones. Los carteles decoraban las paredes y los escritorios estaban dispuestos en semicírculo. Frente a ellos estaba Hank, vestido con su chaleco completo y con cada parche explicado cuidadosamente uno por uno. No era lo que los niños esperaban y ese era el punto. Un niño pequeño levantó una mano tímidamente. ¿Son los motociclistas malos? Hank se agachó tal como lo había hecho con Emily. Somos gente normal, dijo con suavidad. Nos encanta la carretera. Montamos bicicletas ruidosas, pero sobre todo, nos cuidamos unos a otros, especialmente a los niños que necesitan ayuda. Esa es nuestra regla más importante. Al fondo de la sala, Rachel observaba en silencio, con los brazos cruzados y el corazón lleno. Emily se paró orgullosamente junto a Hank, presentándolo como un VIP. Este es mi amigo Hank, dijo con claridad. Tiene parches y promesas, y las cumple. Afuera de la escuela, la luz del sol se reflejaba en el cromo de la hilera de motocicletas estacionadas junto a la acera. Algunos padres que pasaban se quedaron atónitos. Algunos fruncieron el ceño, otros sonrieron, algunos incluso saludaron. Para algunos, todavía parecían intimidantes. Pero para una niña con una costra en la rodilla, un chaleco vaquero sobre los hombros y un círculo protector de guardianes inesperados, eran algo completamente distinto. Eran ángeles, pero no de los que tienen alas. Y en el pueblo de Stillwater, gracias al recuerdo de una madre y la confianza de un niño, finalmente se les había visto como lo que realmente eran, familia. 2 veces y para siempre. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.